Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque en un día como en este día, Señor, un día último, Señor, un día 31 de diciembre, Señor, donde terminamos un año, Señor, glorificándote a ti, exaltándote a ti, mi Dios, porque tú eres merecedor de nuestra alabanza, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, Señor. Y hasta aquí, Señor, tú has sido con nosotros. ¿Cómo no agradecerte, Señor, si has tenido cuidado de nosotros? Estamos aún de pie, mi Dios. Estamos, Señor, aquí en tu casa, veniendo, Señor, a adorarte, a glorificarte, a exaltar tu nombre, mi Dios, a aprender más de ti, Señor, a ser discípulos tuyos, mi Dios, pero ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a hacer, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer. Danos ese corazón, Señor, de discípulos, Señor, ese corazón de embajador tuyo, ese corazón de servidores tuyos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que este año que hemos terminado con tu presencia en nuestra vida, Señor, iniciamos el próximo, Señor, igual manera, mi Dios, pero aún más, Señor, comprometidos contigo a servirte, a adorarte, a hacer tu voluntad, Señor. Danos ese corazón, Señor, de discípulos, Señor. Danos ese corazón de embajador tuyo, mi Dios. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Bendice todo lo que se haga en esta mañana. Que todo lo que hagamos te glorifique, Señor, de principio a fin, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, mi Dios. Gracias, Señor, por cada hermano presente, mi Dios, por cada hermano que viene en camino, por cada hermano, Señor, que no ha podido estar aquí, Señor. Rogamos por él, Señor, por aquel que está enfermo, Señor, postrado, mi Dios. Ten tu misericordia, Señor, y pasa tu mano sanadora, mi Dios. Gracias, Señor, por tu fidelidad, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos, Señor, y que todo lo que hagamos aquí te glorifique a ti, no al hombre, Señor, sino a ti, la honra y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. ¿Pueden sentarse, hermanos? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos aquí en un día 31 de diciembre. Venimos a aprender de su palabra y gracias a Dios por los que verdaderamente queremos aprender, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor dice, no, la hermana García a lo mejor no les gusta cómo enseña, ¿verdad? Bueno, yo digo, a veces me pongo eso en mi mente, pero lo que hacemos y lo poquito que sabemos, lo hacemos para glorificar el nombre del Señor. Y procuramos estudiar, no venimos así como si nada, ¿verdad? Procuramos estudiar para venir a darle lo mejor al Señor, que quizás limitados, como dice mi hermano Noé, limitados porque nada más repetimos lo que leemos, ¿verdad? O sea, gloria a Dios porque Él en su misericordia nos ha delegado a hacer esta labor que hacemos y lo hacemos agradando al Señor, solamente a Él, sirviéndole a Él con nuestras limitaciones, pero para Él la honra y la gloria. Entonces, hermanos, interrumpimos la semana pasada, pues que hablamos del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Pero nos habíamos quedado en el Sermón del Monte, terminamos el Sermón del Monte. El maestro no nos lleva a estudiar el capítulo 8 y el capítulo 9 de Mateo, donde se habla de los milagros que Jesús hizo, ¿verdad? Cómo Él anduvo sanando leprosos, sacando endemoniados, liberando a los endemoniados, sanando a los ciegos, anduvo haciendo su labor de sanidad. ¿Para qué? Para que se manifestara el reino de los cielos. Primeramente Él predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que no nos lleva a ese grado, pero sí vemos cómo el Señor primero les enseña en el Sermón del Monte lo teórico, ¿verdad? Bienaventurados son aquellos, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de corazón, los pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces Él estaba enseñándoles cómo deberían de comportarse. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces Él les está enseñando la teoría, cómo era el reino de los cielos, cómo debe de vivir un cristiano conforme al reino de los cielos. Entonces está dando las enseñanzas, pero en el capítulo 8 y 9 ya está llevando a la práctica sus enseñanzas, está yendo y sanando a los enfermos. Entonces Él no nada más se quedó, les enseño y ustedes vayan, sino Él mismo está ejerciendo el ministerio terrenal de ir y tener compasión por las almas perdidas, ¿verdad? Entonces vemos en el capítulo 9, al final del capítulo 9,
en el versículo 35, donde les está diciendo la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Entonces estamos viendo enviados por Cristo. Nuestro título se llama Enviados por Cristo. Pero para esto dice que él recorría todas las aldeas de Galilea. Él anduvo predicando en Galilea, ¿verdad? Entonces él andaban sus discípulos con él. Ellos habían visto las manifestaciones gloriosas de cómo el Señor liberaba a los endemoniados, cómo el Señor sanaba a los leprosos. Ellos estaban siendo testigos oculares de lo que Dios, del ministerio de Jesucristo. Y entonces, y le dice, fíjese lo que le dice a los discípulos, por eso tenemos que tener cuidado. A la verdad, la mies es mucha. Rogad, o sea, oren. ¿A quién iban a orar? Al Padre, para que envíe obreros a su mies. Entonces estamos mirando de que en verdad si los discípulos oraron, hicieron esta oración, tenemos nosotros que mirar cuando nosotros pedimos. Yo le puedo pedir: Señor, manda más pastores, manda más obreros, o usted como miembro de la iglesia, Señor, ¿por qué no pones otros maestros, verdad? Oremos para que el Señor capacite a más maestros que vengan y se paren enfrente y nos traigan una enseñanza, ¿verdad? Entonces, pero tenga cuidado en lo que pide, porque a lo mejor va a decir: tú estás orando tú para que pongan otro maestro, entonces vente tú, ¿verdad? Entonces ellos están orando, ¿para qué? Para que Dios envíe obreros a su mies. Y fíjese lo que va a pasar: ellos van a ser los enviados. Rueguen para que el Señor envíe obreros a su mies. Y entonces comenzamos, ¿verdad? Vamos a estar mirando cómo Jesús envía a los 12 discípulos, pero también les está advirtiendo de que iban a tener oposición, pero al ver la oposición también les da las instrucciones de cómo deben de portarse. Entonces esos son los 3 puntos que vamos a estar mirando en cuestión de cómo el Señor envía a estos 12 discípulos. El maestro me salió mal, entonces hermanos, no nos vamos a basar en el maestro, ¿verdad? Porque nos da otra clase en lugar de la que deberíamos de dar, ¿verdad? Entonces vamos a ver enviados por Cristo. Ser enviados por Cristo es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Al momento de que nosotros estamos viniendo aquí a escuchar de la palabra, hermanos, hemos palabra, ha habido palabra. Entonces usted ya ha sido instruido, usted ya es discípulo. Entonces ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que le toca? ¿Qué es lo que nos toca hacer como discípulos? Nos toca ir y predicar este evangelio, ¿verdad? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto lo que nos va a hablar ahorita es de la comisión que el Señor Jesucristo encomendó. Señor Jesucristo comienza su ministerio él solo, ¿verdad? Comienza él predicando, empieza llamando a los discípulos y se hace de un grupo de 12, ¿para qué? Para expandir su ministerio, para expandir el reino de los cielos. Entonces comenzamos, hermanos. ¿Quiénes eran los 12 enviados por Cristo? Vamos a comenzar en el capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces estamos mirando cómo dice, llamando a sus discípulos. Quiere decir, hermanos, que cuando estuvo en el Sermón del Monte había multitud que lo seguía. Entonces, después de que está dando el Sermón del Monte, escoge un grupo de ¿cuántos?
de 12 discípulos, y es donde yo veo aquí que nos está mencionando a todos los discípulos que están aquí. ¿Y de qué grupito se sirvió el Señor? A veces pensamos que somos indignos, nosotros indignos representantes de Dios, pero si usted ve el trasfondo de cada uno de ellos, aquí hasta dice Mateo el publicano, ¿verdad? O sea, de que no era la élite, no eran los escribas, no fue a la sinagoga a escoger escribas, fariseos, ¿verdad? Sacerdotes para hacerse de ese grupo, sino escogió de lo común, de la gente común, así como usted y yo. ¿Para qué? Para llamarlos. Y dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí. O sea, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para llevar a cabo el ministerio que nos dejó encargado, no nada más para venir y escuchar. O sea, es una gran responsabilidad, por eso nos dice, un gran privilegio el ser llamados por Él, el ser escogidos por Él. Es un gran privilegio que tenemos usted y yo. Pero la responsabilidad la estamos llevando a cabo en la comisión para la cual fuimos escogidos nosotros. Los 12 discípulos no fueron escogidos solamente para hasta tener una convivencia, un bonito momento de estar con Él. Fueron llamados para ejercer el ministerio terrenal, el ser testigos de Jesucristo. Usted y yo somos testigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos visto sus maravillas. Simplemente nos ha cambiado y ha transformado nuestra vida. Me ha dado vida nueva, me ha hecho una nueva criatura, ¿verdad? Y perdonó mis pecados, vino a salvarme, vino a redimirme. Entonces somos nosotros testigos del poder de Dios. Así los discípulos estaban siendo testigos de lo que Jesucristo estaba haciendo. Y vemos que Jesús dice que les dio autoridad a ellos. Esa autoridad nos la sigue dando a nosotros, pero a ellos fue un caso especial, hermanos. Ellos tenían que hacer cosas sobrenaturales, al igual que Jesucristo, eran la extensión de Jesucristo. Jesucristo estaba en Galilea, Capernaum, Él andaba predicando, Él andaba enseñando con la práctica, no nada más les dio la teoría y ustedes vayan allá y enfréntense, sino que Él dio la enseñanza, pero a la vez Él estaba también predicando y practicando, ¿verdad? Lo que Él enseñaba. Entonces dice que de ese mismo poder que Jesucristo tenía, ese mismo poder y esa misma autoridad le dio a esos 12 discípulos. Este fue un caso especial, hermanos, una maravilla, porque la Biblia nos menciona que hasta con la sombra de Pedro, ¿verdad?, los enfermos serán sanados. Entonces sacaban a los enfermos y eran sanados. Ahora, cuando Jesucristo ejerció su ministerio, dice que muchos fueron sanados. Tuvo compasión de ellos como ovejas que no tienen pastor. Entonces el Señor, en verdad, Él miraba cómo estaba la condición de ellos. Mire, por un lado, oprimidos por los romanos. Por otro lado, subyugados por las autoridades eclesiásticas. Eran subyugados por esos sacerdotes, les ponían cargas pesadas que ni ellos mismos podían cargar. Entonces el Señor ve la condición en la que están viviendo el pueblo de Israel, por lo tanto tiene compasión de ellos, y Él es el buen pastor. Él quisiera, ¿verdad?, hablarle como Él era humano. Él no era omnipresente como para decirles predico aquí y allá, en donde quiera voy a estar, sino necesitaba manos y pies, ¿verdad?, para que le ayudaran con ese ministerio terrenal que él estaba ejerciendo. Por lo tanto, capacita a estos 12 discípulos. Y si se da cuenta, el primero en la lista, ¿quién es? Pedro. Si usted se va a todos los evangelios, el primero en la lista siempre va a ser Pedro, y el último en la lista va a ser Judas Iscariote. O sea, así usted vaya hacia los evangelios y es lo que va a mirar. Entonces el Señor, ¿verdad?, capacita a estos discípulos y les da esa autoridad, hermanos, para sanar toda enfermedad. Y si usted se da cuenta, cuando ellos regresan, cuando envió a los 70, cuando ellos regresan, dice, regresaron con gran gozo, porque dicen, aún los demonios se sometían en tu nombre. No era en el nombre de ellos, en tu nombre se sometían.
Y el Señor, ¿qué les contesta? No se regocijen porque los demonios se os sujetan, más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Entonces eso es lo que el Señor les está enseñando, de que sí van a tener ese poder y esa autoridad. Y nosotros dijéramos ahorita, sí hay poder, el Señor nos dio autoridad de predicar en su nombre, y quizás tengamos dones, ¿verdad? Pero no así como que dijera el don que como que con la sombra de María, ¿verdad? Van a sanar los enfermos, ¿verdad? Este fue un caso especial y único para que si no creían en Jesucristo por el que se les predicaba el reino de los cielos, que por los milagros creyeran que ellos estaban siendo testigos y usados por el Jesucristo mismo. Entonces dice que envía, ¿verdad?, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahorita a veces dijera uno, tengo el poder de sanidad, una campaña milagrosa. Oiga, van muchos enfermos y no todos son sanados. Entonces quizás sana el que Dios quiere que sane. O sea, del que Dios tenga misericordia. No es porque yo ore por un enfermo. Yo, sin embargo, Dios nos dijo que oráramos por los enfermos. Yo voy a orar, sane o no lo sane. Es de Dios el que sana. Y no porque yo tenga el don de sanidad, ¿verdad? Pero el Señor, yo cumplo lo que el Señor dijo. Vayan y oren por los enfermos. Oramos por ellos. Entonces, ¿verdad? Vemos los nombres de los discípulos. Y hermanos, después nos dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Es la primera vez que se les llama apóstoles. Hermanos, un apóstol es un enviado, un mensajero. Pero estos apóstoles habían sido testigos presenciales de las obras que Jesucristo hizo. Ellos habían visto y ellos testificaban lo que habían visto. Entonces ahorita muchos se dicen apóstoles, y es cierto. Apóstoles en el sentido de cómo los envió aquí, no. Pero embajadores y representantes de Jesucristo, sí somos nosotros. Pero no voy a decir, ejercemos el ministerio del apostolado, mas no somos apóstoles. Pero sí Dios nos mandó como embajadores, como representantes suyos delante del mundo, ¿verdad? Entonces los llama a ellos y les dice, ¿verdad? Dice a estos 12, en número 5, hermanos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor está mandándole que no vayan todavía el ministerio que iban a ejercer. Como les digo, Él miró cómo estaban las ovejas de Israel, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces su ministerio principal, como Pablo lo dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque esto es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente. O sea, ¿a quién iban a predicarle primeramente? A los judíos, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Israel que andaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces ese es el corazón compasivo de Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y le dolía en su corazón ver cómo estaban todas dispersas. Y por lo tanto dice, todavía no vayan a los gentiles, todavía no vayan a los samaritanos. No quiere decir que no iba a ser predicado el evangelio a los samaritanos o a los gentiles, porque Jesucristo mismo cuando estuvo en la tierra, Él fue a Samaria, Él habló con la mujer samaritana y se quedó como 3 días ahí en Samaria predicando el reino de los cielos. Prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Usted sabe que el reino de los cielos se ha acercado también cuando Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra. El mensaje que predicaba, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, ¿qué fue lo que dijo?
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba que el reino de los cielos se ha acercado? Que Jesucristo mismo estaba entre ellos, que Él venía a traerle las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Que Jesucristo venía a redimir a su pueblo, que Jesucristo venía a perdonar a su pueblo, a salvar a su pueblo, a salvar a la humanidad del pecado. Entonces eso significaba el reino de los cielos. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el reino. Aunque a nosotros se nos ha mandado, ¿verdad?, predicar que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó y que Él vino a salvar a la humanidad. Entonces ese es el mensaje que nosotros damos, pero somos testigos de Él. Y dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Usted y yo no somos testigos oculares del ministerio de Jesucristo, pero podemos creer por fe que todo lo que ha sido escrito es verdad, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces vemos, ¿verdad?, de que no es que no vayan a Samaria, porque vemos en Hechos, ¿verdad?, cuando les dice, ¿verdad?, vayan, me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y vayan a Samaria, a Jerusalén primeramente, a Samaria y a Judea y hasta los fines de la tierra. Entonces sí era el evangelio, se iba a esparcir, ¿verdad? Entonces, pero por lo pronto Él necesitaba que primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuánto tiempo andarían los discípulos? ¿Cuánto tiempo los enviaría? No sabemos, posiblemente unas semanas, porque el ministerio de Jesucristo fue solamente de 3 años. Entonces vemos de que ahí los está mandando, ¿verdad? Fíjese lo que tenían ellos que hacer. Ellos iban con esa autoridad y con ese poder: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces yo digo, ay Señor, qué emoción, qué ministerio, la responsabilidad que les dio a ellos, porque donde quiera que ellos iban, hasta resucitaban muertos y los demonios huían. Ay, ahorita batallamos, ¿verdad?, un poquito de que quisiéramos echar, ay, no, mejor me hago para un lado, ¿verdad?, si vemos un endemoniado. Y no, el Señor nos dio autoridad también. Pero cuando ellos iban, dice, aún los demonios se nos sujetan, y sanaban leprosos, lo mismo que Jesucristo hizo. Esto iban haciendo estos apóstoles, estos discípulos, ¿verdad? Y dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Esto, fíjese, que nos lleva a decir que no se debe de vivir del ministerio, ¿verdad?, de la predicación, aunque sí Pablo nos dice posteriormente de que el que predica es digno, el obrero es digno de su salario. Pero aquí les dice, ustedes no les costó nada. Esa autoridad y ese poder viene de lo alto. ¿Qué les costó? Denlo de gracia, no vayan a hacer negocio con esto, ¿verdad? Como vemos ahorita, cómo hay gente que negocia, ¿verdad? Pues cuánto, entre más des, más pronto te llega el milagro. Entonces, hermanos, eso es lo que demos de gracia, lo que Dios nos ha dado. A usted no nos ha costado nada más que creer. Entonces, por eso le digo, cuando oramos por el enfermo, le digo, Señor, en tu nombre, Señor, tú sabes si lo sanas o no lo sanas. Tú nos mandaste que oráramos por ellos. Es tu voluntad, Señor, si sanas o no sanas. Entonces, demos de gracia, hablemos del amor de Él, hablemos de lo que Él ha hecho en mi vida. Demos de gracia a aquellos que lo necesitan. Hay un mundo perdido, hay un mundo con gran necesidad. Entonces el Señor le está mandando que nosotros demos esto que Él nos ha dado, porque Él nos dio también esa autoridad. Nos ha dado ese poder de hablar de su palabra. Él nos dice, y estaré con vosotros todos los días. ¿Está Jesús con nosotros? Está con nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros. Entonces está en nosotros. Demos de gracia lo que tenemos, lo que Él nos ha dado. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento.
aquí les está, fíjese, era un ministerio corto, ¿verdad? Lo que iban a hacer. No se provean. Ustedes a donde vayan van a ser dignos, ¿verdad? De ser alimentados. En esta ocasión, ¿verdad? Ellos no tenían que llevar nada. En otro de los evangelios sí les dice, les había dicho que no lleven, ahora sí llévense su alforja, ahora sí llévense su cinto. O sea que son instrucciones específicas que les está dando en este momento, y en otra ocasión les dice que sí se provean, ¿verdad? Así es el Señor. Estas instrucciones fueron para ellos exclusivamente. Mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces el Señor les está mandando que vayan a las aldeas de Jerusalén. Vayan ahí y observen bien quién está aceptando mi palabra, quién está poniendo atención al mensaje que llevan ustedes del reino de los cielos. Y vayan a esa persona y vean si es digna de que sean ustedes hospedados. Sabe que los israelitas son hospitalarios. Yo a mí me encanta mirar videos de Jerusalén, de cómo viven ellos, cómo se relacionan y todo esto. Y yo miraba cómo ellos dicen que ellos no ponen candado en la puerta. Si llega un visitante, son recibidos. Fíjese, yo digo, ay Señor, nosotros que vamos a recibir a cualquier persona, ¿verdad? Pero ellos eran hospitalarios de esa manera de que le ofrecen. Mi mamá, cuando vivíamos allá, fíjese, éramos pobres y llegaba una visita, lo primero que le ofrecían era de comer. Y digo, y no había, y siempre andaban ofreciendo comida, ¿verdad? O mandándole acá al vecino. Pero ahorita nosotros, ay no, pues qué temor, ¿verdad? Porque no vaya a ser, vemos a ver primero quién es, a ver si lo conocemos, a ver cómo se mira. Una ocasión llegó una muchacha drogadicta a mi casa, llegó tocándome a la casa. Dijo, dame de comer, tengo hambre. Y yo me quedé, estaba yo sola en mi casa y estaba tirada en la calle ella, ahí. Y de repente vi que se levantó y llegó a mi casa. Y luego dije yo, Señor, en tu nombre, pásale, le dije, pásale, siéntate. Me puse y le hice unos taquitos y le di un vaso de agua y todo. Y luego, ¿me puedes llevar acá? Ay, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Y pues la llevé, pero yo en tu nombre, Señor. Le da uno cierto temor, pero dije, Señor, en tu nombre solamente. Y sí, o sea, me entiende cómo a veces tenemos esos temores, pero entonces ellos tenían que llegar a donde fueran, dice, y al entrar en la casa, saludarla. ¿Qué es lo que tenían? ¿Cuál era el mensaje que llevaban ellos? El mensaje de paz, shalom. Llegaban a esa casa y si eran bien recibidos, dice, la bendición, ustedes van a dejar la bendición en esa casa. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si alguien no acepta el evangelio, si alguien no acepta que usted le está enseñando el reino de los cielos, si usted le está enseñando el camino de la vida eterna y no están aceptando, ya por más que le insista y se ponen, reniegan o empiezan a querer discutir, mire, mejor que la paz venga a su corazón porque lo va a inquietar. Hay personas, una vez me dijo una persona, me dice, te voy a llevar con un testigo de Jehová para que tú y él Le dije, oye, yo no vengo a debatir, te estoy presentando el reino de los cielos nada más, ¿lo aceptas o no? No, es que tú quieres porque yo no sé, ¿verdad? Pero me quieres decir lo que la Biblia dice, pero te voy a llevar con un testigo de Jehová a ver quién tiene la razón. Le digo, ay Señor, esto crea conflicto, por eso dice, mejor vete, no des las perlas a los perros, ¿verdad? Ni a los cerdos. Entonces, ¿me entiende? Entonces, mejor dice, vuelve con tu paz, regresa con tu paz. Eso es lo que les estaba diciendo a sus discípulos. No vas a poner a contender con ellos, ¿verdad?
sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Aquellos que rechazan a Jesucristo son condenados. ¿Por qué? Porque rechazaron al Hijo de Dios, al Mesías, al enviado de Dios. Entonces dice, y será más tolerable. Imagínense cómo fue el castigo de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cómo va a ser el castigo para estas personas que rechazan el evangelio, a quienes se les está presentando? Por eso el Señor le está dando estas instrucciones a los discípulos cuando fueran por las aldeas a predicar el evangelio, las buenas nuevas, que el reino de los cielos se había acercado, que el Mesías estaba entre ellos y que el Mesías, y bueno, Jesucristo les dijo, si no me creen por las palabras que los digo, crean por los milagros que el Padre hace, ¿verdad? Entonces, muchos milagros hicieron los discípulos mientras anduvieron ejerciendo este ministerio a la par con Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo, fíjese, yo me ponía a pensar, primero era Él el que anduvo predicando. Se hace de 12 discípulos y estos 12 discípulos, ¿qué hacen? Van y hacen más discípulos, no al igual que ellos, ¿verdad? Pero sí hacen más discípulos enseñándoles, porque el Señor Jesucristo eso nos mandó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces eso es la tarea nuestra. No es una tarea sencilla de decir, cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Y qué bonito, ¿verdad? Que acepten a Jesucristo. Pero aparte de darles el plan de salvación, el trabajo nuestro es enseñarles, ¿verdad? Lo que sabemos, lo poquito o mucho que hemos aprendido del Señor. Es el trabajo nuestro enseñarles, darles testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, fíjese, el que no cree en el Hijo, ¿verdad? Ya es condenado. Entonces dice, será peor el castigo, será más tolerable el castigo, imagínense, para Sodoma y Gomorra, más tolerable. Entonces, ¿cómo no va a ser para aquellos que no han creído en el anuncio del evangelio? Entonces vamos a ver en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguéis, no os preocupéis por cómo habéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor le está dando las instrucciones ahora a estos 12 discípulos, ¿verdad? Vayan a estas ciudades de Israel, vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero se los envió como ovejas en medio de lobos. Hermanos, eso, imagínense una ovejita ahí desamparada, ¿verdad? En medio de lobos, ¿qué van a hacer los lobos? Pues la van a querer atacar. Pero el Señor les da las instrucciones para que aunque estén en medio de lobos, Él va a estar con ellas. Él va a dirigirlos. Él va a estar, dice, sean pues prudentes como la serpiente. No es que sean astutas, usa tu astucia, ¿verdad? Sino prudentes. O sea, que cuando tengas que hablar, habla. Cuando tengas que callar, calla. No vas a contender como les mencionaba ahorita, sino sé prudente. Si ves que va a haber un conflicto, mejor sé prudente y calla, ¿verdad? Porque esto no es para todos. Entonces, el que sea digno, ¿verdad? El que reciba bien la palabra, continúa y sígueles diciendo, ¿verdad? Lo que has visto, de lo que tú has sido testigo. Sé prudente como serpientes y sencillos como palomas. No, pues me quieren pegar, pues aquí me defiendo. No, hermanos, sencillos como palomas quiere decir humildes. Sencillos es humildad. Es reconocer ¿cómo le diré? Que solamente dependo de Dios. Sencillitos, así, ¿verdad? Bueno, pues, o sea, para no crear contiendas. Ok, pues tú dices eso, bueno, pues no quieres aceptar. Ok, lo siento, ¿verdad? Yo me voy a otra parte. Entonces, el Señor les está dando estas instrucciones. Sean sencillitos. No vayan a querer vengarse ustedes mismos. No crean en ustedes rencores. Pues porque no aceptó, que me cayó gordo, porque no quiere aceptar el evangelio, porque no acepta lo que yo le digo y yo sé que
estoy en la verdad. Usted va siempre a hablar de la verdad. Al hablar de la palabra de Dios, está hablando verdad. Pero hay gente que no acepta la verdad y quieren vivir en la mentira. Pero no por eso usted va a decir, es que la verdad, y estar tercos, es que la Biblia dice. No, mire, tranquilito, ¿verdad? Tranquilito, sencillo. Entonces, vemos que les está diciendo, y guardaos de los hombres. Fíjese, en esto yo miraba, los discípulos, en verdad, cuando fueron esos 12 discípulos, no fueron enfrentados, todavía no llegaron a los gobernadores, sino está hablando en un futuro, ¿verdad? Está dando las instrucciones para ellos, para nosotros y para los que habrían de seguir sus enseñanzas. Dice, porque los discípulos en verdad no vinieron quejándose de que habían sido llevados, todavía no. Pero sí vemos cuando Pablo es llevado ante gobernadores, ¿verdad? Ante Pedro es llevado ante el Sanedrín, o sea, ya cuando el Espíritu Santo fue sobre de ellos. Entonces vemos que aquí les está dando instrucciones de cómo iba a ser, ¿verdad? Esta persecución, dice, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Fueron azotados después, ¿verdad? Por predicar el evangelio cuando Jesucristo ya ascendió. Y cuando ellos anduvieron en Judea, en Jerusalén, en Samaria, ¿verdad? Que anduvieron cuando Pablo va a Roma, ahí fueron azotados, fueron llevados ante gobernantes. Entonces esto es lo que estaba pasando. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es como el Señor iba a estar con ellos, Dios iba a estar en medio de ellos. Entonces dice aquí más adelante, nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces el Espíritu Santo, acuérdese que el Espíritu Santo fue dado el día de Pentecostés. Pero mire, hermanos, no es de que diga en esa hora cuando esté en esa persecución. Nosotros no hemos sufrido la persecución que muchos de nuestros hermanos cristianos están sufriendo en este momento. Entonces en ese momento, si ellos están arraigados y firmes en la palabra de Dios y creyendo que Jesucristo está con ellos, ellos se paran enfrente. ¿Usted cree que Dios no les va a dar lo que van a hablar? Dios les va a dar la palabra que van a hablar. Pero ¿qué van a hablar si no están firmes y no saben lo que la palabra dice? Dice, el Espíritu Santo les recordará todo cuanto yo os he dicho. Entonces, por eso tenemos nosotros que ver la palabra. No es como que dijera yo, bueno, Señor, a mí me pusiste a que diera la clase en esta mañana. Bueno, voy a dejar que el Espíritu Santo me diga lo que tengo que hablar y no estudio. No, tiene uno que prepararse para traer una clase delante de ustedes. Nuestro pastor tiene que prepararse para traer una clase, una predicación. No es de que venga, a ver qué me da el Espíritu y venimos a la buena de Dios, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que prepararnos. Pero cuando estemos enfrentados, esto es una palabra de ánimo para cuando usted y yo estemos en una situación así de esa extrema, siendo perseguidos, siendo presentados ante las autoridades o ante alguien que lo haya acusado. Es el Espíritu Santo hablará, nos dirá qué es lo que tenemos que hablar. Eso es de lo que se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo. Entonces dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto lo hemos visto, hermanos, quizás no lo hayamos visto todavía. Sí vemos que hay división en la misma familia, de que los que aceptan a Jesucristo, los que no lo aceptan, hay rechazo. Pero no hemos visto estos extremos como en las culturas musulmanes, ¿verdad? Los árabes, ellos, si una persona, un miembro de la familia se convierte a Jesucristo, acepta a Jesucristo, son aborrecidos, incluso hasta son apedreados, incluso hasta la muerte, son entregados a la muerte por sus mismos familiares, por el hecho de haber creído en Jesucristo. Entonces, por eso está diciendo lo que iba a venir. Y hemos visto nosotros que millones de nuestros hermanos mártires han sufrido por el hecho de creer en Jesucristo, han sido aborrecidos, han sido perseguidos y han dado su vida
por el Evangelio, por la palabra de Dios, por Jesucristo. ¿Por qué? Porque han creído firmemente y el poder del Espíritu Santo ha estado en ellos y no han renegado de Jesucristo. Nosotros fuimos testigos, no sé si acuerda, no sé cuántos años hará, hermano, de que pusieron así, lo televisaron, no sé cuántas personas que habían confesado a Jesucristo. Si reniegas de Jesucristo, te perdonamos la vida. Ninguno renegó de Jesucristo y todos fueron muertos. Y lo televisaron. Entonces, hermanos, vemos que muchos iban a ser perseguidos por causa de Jesucristo, ¿verdad? Al hermano entregará la muerte, el hermano a su hermano, el padre a los hijos, ¿verdad? Entonces, pero hay que perseverar hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El Señor está dando aquí como cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Iban a ir a todas las ciudades de Israel, iban a ser perseguidos, unos los iban a aceptar. ¿Por qué? Porque el Mesías, todos tenían esa comezón de oír que el Mesías estaba entre ellos. Entonces dice, pero si los persiguen, dice, huyan. O sea, huyan, pero de una manera sencilla, ¿verdad? No de que, ay, qué temor, ¿verdad? Qué miedo, sino que huyan a otra ciudad, dice, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí hay un poquito de difícil de interpretar este texto. Yo lo miraba y me puse a checar, dije, bueno, que el Hijo del Hombre, estamos nosotros esperando al Hijo del Hombre, su segunda venida, ¿verdad? Pero vemos que el Hijo del Hombre aún no había sido manifestado a todo Israel. Entonces el Hijo del Hombre es manifestado cuando Él abiertamente ya predica ante los fariseos, ante los escribas, ante los fariseos, ya se presenta como que Él es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, antes de que el Hijo del Hombre, otro de los puntos que miraba era de que posiblemente, ¿verdad?, haya sido cuando Jesús se aparece en la transfiguración. Les estoy diciendo lo que yo leí, ¿verdad? Si tiene algún comentario, hermano, no lo pueden comentar ustedes. Otra cosa que leí fue que posiblemente en el año 70, ¿verdad? Si la venida del hombre, el juicio sobre esa nación, donde el castigo fue terrible, ¿verdad? Para esta nación de Israel, cuando viene, ¿verdad? Ese juicio sobre Israel y que es destruido todo Israel y quedan en hambruna, y cuando ellos son esparcidos, cuando ellos tienen que huir de Jerusalén. Entonces esos son los puntos que miraba. Dice, antes no se van a terminar de predicar este evangelio a las ovejas perdidas de Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Entonces son esos 3 puntos que miraba yo. Vemos entonces, Él les está diciendo, ¿verdad? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Van a padecer ustedes esa persecución. Si al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, le llamaron Satanás, Belcebú era el dios de las moscas. Belcebú era el Satanás mismo. Entonces, si a Jesucristo dicen que por Belcebú echaba fuera a los demonios, entonces si a Él lo llamaron así, ¿qué esperamos nosotros? ¿Qué esperamos? Entonces va a haber, posiblemente alcancemos o no alcancemos, pero muchos hermanos nuestros están siendo perseguidos, están siendo azotados, están muriendo por causa de Jesucristo. ¿Qué nos queda a nosotros? Gracias a Dios que nosotros no estamos siendo perseguidos a ese extremo. Gracias a Dios que no somos rechazados a ese extremo. Pero ¿qué nos queda a nosotros hacer? Orar por ellos, para que el Dios los fortalezca y que permanezcan firmes en ese ministerio que están llevando a cabo. Y son firmes, porque ellos no reniegan de Jesucristo. Yo no sé, usted y yo, si nos viéramos en esa situación, ¿renegaría o permanecería firme? Póngase a pensar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A veces nos escabullimos porque queremos evitar el conflicto, pero nosotros tenemos que defender también la palabra de Dios. Tenemos que defender lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla verdad, no habla mentira. Tenemos que, la verdad tiene que prevalecer contra la mentira. Y aunque se enojen con nosotros a veces, ¿verdad? Pero pues bueno, ya nos retiramos sencillitos como paloma, pero les dejé la verdad, ¿verdad? Entonces, así que no temáis,
No debemos de tener temor, es el punto que nos trata, ¿verdad? No temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así de que no temáis, hermanos, lo que se nos ha dicho aquí, la palabra que hemos estudiado, la palabra que hemos escuchado. No es que escuche usted aquí una palabra y vaya a hablar otra allá afuera. Lo que hemos hablado, lo que se habla aquí es verdad. Se habla de la palabra de Dios. Lo que Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Lo que ustedes han escuchado aquí entre el grupito de 12 no es nada más para ustedes. Vayan y díganlo en público. No es que aquí les diga una cosa y ustedes van a decir otra allá, sino lo que han oído, eso van a testificar allá. Nada hay oculto que no vaya de manifestarse allá. Entonces, si nosotros somos luz, vamos a llevar luz. Pero si aquí somos luz y allá no brillamos, entonces brillan más las tinieblas. Entonces, ¿qué está haciendo la luz nuestra? La luz nuestra debe de brillar en medio de las tinieblas. Entonces aquí está diciendo, y no teman a los que matan el cuerpo. O sea, ¿qué nos puede pasar? No pasa de que nos maten, ¿verdad? Eso es lo que les está diciendo, no pasa de que van a morir. Más bien el temor a Dios. O sea, el temor a Dios va a disipar el temor a los hombres. Los hombres, ¿qué te pueden hacer? Más que matarte. Lo último que puede hacer el hombre es matarte físicamente. Pero dice, más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si no tenemos el temor de Dios, si no tenemos a Dios, entonces nuestro cuerpo y nuestra alma va al infierno. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tenemos nosotros que temer más, ¿quién? A Dios. El temor, ese temor reverente hacia Dios y no claudicar. No claudicar cuando nos enfrentemos ante las personas que rechazan a Jesucristo. No temer ante las autoridades, si somos llevados ante las autoridades, ante los gobernantes. El Espíritu Santo nos dirá qué es lo que tenemos que hablar y el Señor está con nosotros. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿verdad? No tenemos que temer. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjese los pajaritos insignificantes que usted va y los compra a la pulga, ¿verdad? Se los venden. Dios tiene cuidado de ellos. Y fíjese, mis cabellos que ya me quedan muy poquitos, están todos contados. Hasta los que se caen van enumerados, ¿verdad? ¿Sabía el Señor cuántos cabellos tenía? ¿Mande? Ya van descontándose. Sí, ¿verdad? Porque en verdad, pero Él sabe. Ya dice, ya se le cayó el 2000, el 3000, ya se le cayó este cabellito. El Señor sabe, hasta en esto más insignificante y que usted no sabe cuántos cabellos tiene, ni yo, mucho menos, ¿verdad? Pero el Señor sabe cuántos cabellos tenemos, no valen ustedes. Hasta en esto sabe el Señor. Fíjese, Él nos conoce nuestras debilidades, conoce de qué somos hechos, nuestra fragilidad. Conoce si verdaderamente lo tenemos a Él en nuestro corazón o somos nada más de bla, 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 ¿verdad? Él sabe. Pero nos dice, ¿no valen ustedes más que los pajarillos? Somos tan valiosos para Él. Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Él está con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, Él está de nuestro lado. Entonces, así de que no temáis. ¿Cuál temor? No tenga miedo de hablar de la palabra de Dios. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, cree en Jesucristo. 2, 3 palabras que usted le hable de Jesucristo. Usted está representando al Señor aquí en la tierra. Usted está representando el reino de los cielos aquí en la tierra.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es de que no tenga temor. Confiese a Jesucristo y sigamos esta extensión. Somos la extensión de Dios. 12, 70, 120, 500. Y así se fue esparciendo este evangelio y mire dónde vino a llegar. Millones y millones de personas creyendo en Jesucristo. ¿Por qué? Por la labor de 12, de 70, de 120, de 500 y así, hermanos, se fue esparciendo. Pero el Señor todavía nos sigue dando esa gran comisión. Por tanto, id y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, esta comisión sigue estando vigente para nosotros. ¿Confesando a quién? A Jesucristo. Cualquiera que me confiese, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero a cualquiera que tenga temor y me niegue, yo le negaré delante de mi Padre. Y no seamos, que vayamos a estar, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Apartaos de mí, nunca os conocí. Que no nos vaya a decir eso el Señor, hermanos, sino que meditemos en esta palabra de que es una gran responsabilidad, un privilegio que el Señor nos ha dado de conocerlo a Él, un privilegio de saber de su palabra, pero una gran responsabilidad de ir y compartirla. Eso es para lo que somos llamados usted y yo, ir y compartir esta palabra. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor Jesucristo, ¿cuál es el mensaje que le dieron los ángeles a los pastores? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de paz. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de amor, un mensaje de salvación. El mensaje de Jesucristo nos trae paz a la humanidad y sí nos trae paz. Pero dice, vino a traer espada. ¿Por qué espada, hermanos? Porque en verdad cuando usted encuentra esa paz, cuando usted encuentra la vida, cuando usted encuentra la verdad y que otra persona, ¿verdad? Los de la misma casa no aceptan esa verdad, hay una división. Entonces está la espada ahí, ¿verdad? Partiendo, dividiendo a las familias. Pero nosotros tenemos que darle el primer lugar, es Él. El primer lugar es Dios. Y claro que nos mandó que amáramos a nuestra familia de tal manera que seamos testimonio para ellos, ¿verdad? Pero el que no lo acepta, está una espada entre los que lo aceptan y entre los que lo rechazan. Y muchas veces dice que va a ser los de la propia familia, los que van a rechazar y nos van a aborrecer por causa de Jesucristo. Esa es la división que va a venir a pasar aquí. Pero lo que nos está diciendo él, ¿verdad? De que el que ama más a padre o madre más que a mí, o sea, fíjese, primero debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es el primer lugar. No hay negociación. Dios primero. Y lo segundo es la familia. Y fíjese que la división va a venir de lo segundo, de lo que más amamos. Viene esa disensión, esa división cuando no quieren aceptar este evangelio glorioso de Jesucristo, los de su propia casa. Pero nosotros tenemos que guardar el mandamiento que nos mandó el Señor y que está escrito en su palabra santa. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y enseguida, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero, ¿quién debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida? Dios. Entonces Él es la prioridad. Y muchas veces, hermanos, a veces idolatramos a la familia y lo ponemos en primer lugar.
que a Dios. Y eso no funciona así. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y después la familia, ¿verdad? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El tomar la cruz significa muerte, es negarse a sí mismo. Cuando los romanos tenían el poder ahí en Jerusalén, el que tomaba esa cruz no crea que era para negociar. Bueno, pues sí la tomo, no la tomo, ¿verdad? Vamos a negociar, ¿verdad? Te doy acá por abajo del agua. No, no, no. El que tomaba la cruz era muerte segura. Entonces, si usted ha decidido tomar la cruz, yo he decidido tomar la cruz de Cristo, es que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y ver primero por los demás. Qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Qué difícil es, porque a veces somos tan egocéntricos, tan egoístas, que pienso primero en mí y luego en mí y después en mí, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el negarnos a nosotros es ver por los demás. ¿Cómo podemos nosotros decir que amamos a Dios si no amamos al hermano, al que tenemos aquí cerca, que lo podemos mirar? Entonces, tenemos que darle ese vasito de agua, tener compasión por el hermano que tenemos cerca. De esa manera servimos a Dios, ¿verdad? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Así es de que Él les está diciendo esto a los discípulos: no tengan temor, no tengan miedo. Si pierden su vida, pues van a hallar una vida mejor. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? De que si perdemos la vida por causa de Jesucristo, vamos a hallar la vida eterna. Estamos en una lucha aquí, hermanos, una lucha constante, ¿verdad? En el mundo tenemos aflicción, pero en el cielo ni media aflicción vamos a tener, gloria a Dios, ¿verdad? Anhelamos esa venida de Él, pero si nos matan por causa de Él, vamos a disfrutar de una vida mucho mejor, y no como la que los musulmanes prometen, ¿verdad? Que usted va a tener allá, sabe cuántas mujeres y cuántos hombres y no sé qué cosas, ¿verdad? Pero la vida viendo cara a cara al Maestro, alabando y glorificando su nombre, caminando por esas calles de oro, ese mar de cristal. Gloria a Dios, anhelamos esa venida de nuestro Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y a cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué nos está mandando el Señor aquí? A que usted va a ir a llevar el evangelio, ¿verdad? Llevar el reino de los cielos, se ha acercado a predicar el evangelio de Jesucristo, a predicar el mensaje de salvación. Y si lo reciben, ¿verdad? Dice, lo reciben a Él. ¿Y a quién más? Al Padre que lo envió. Entonces, el que recibe el mensaje que usted y yo llevamos, somos bendecidos, hermanos. Somos bendecidos porque están recibiendo al que Él nos envió. No soy yo ni son mis palabras. Lo que usted y yo hablamos cuando hablamos del evangelio, hablamos la palabra de Dios. Y lo que vamos a llevar, ¿verdad? El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. El que lo recibe, el que recibe a aquel misionero, el que recibe a aquel predicador, el que recibe a ese profeta, por cuanto son siervos de Dios, recompensa van a tener. El que recibe en su casa, el que abre sus puertas para esos predicadores, para esos profetas, para esos siervos de Dios, su recompensa van a tener. ¿Por qué? Porque han recibido no al hombre, sino a Jesucristo mismo. Y cualquiera dice, fíjese, un vasito de agua fría que le dé a un siervo de Dios,
va a tener su recompensa, un vaso de agua. Ahora imagínese si lo atiende, le pone una suculenta comida en su mesa o los invita a comer o les dice, ¿verdad? Tenga para que vaya y coma. Quizá no lo invite a mi casa, a esos misioneros, a esos predicadores, por cuanto lo hicimos a uno de estos pequeñitos. Aquí le estaba diciendo, ¿verdad? Dice, de cierto os digo que no perderán su recompensa. Entonces el Señor, ¿qué es lo que está dándoles ánimo aquí a los discípulos? De que vayan y hagan discípulos. ¿A quién? A las ovejas perdidas de Israel. Les está dando las instrucciones de cómo deben de portarse, que sean prudentes como serpientes y astutos como palomas, que vayan en humildad, pero que también sepan que actúen, como le diré, con prudencia, que no sean insensatos, que no sean imprudentes cuando estemos hablando de la palabra de Dios. Entonces los está mandando, les está dando instrucciones y les dice lo que pueden padecer. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede que los maten, pero no teman si los van a matar. O sea, no tengan temor, tengan ánimo. Yo estoy con ustedes. El Señor sigue mandándonos a esa gran comisión, que no tengamos temor de hablar de su palabra, que vayamos y hagamos discípulos. ¿A quién? A las ovejas perdidas de Israel. ¿Cuál es nuestro Israel? Nuestra familia, primeramente, las ovejas perdidas de Israel, y posteriormente los mandó ¿a dónde? A Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa gran comisión sigue estando vigente, así como mandó a sus discípulos, nos sigue mandando a nosotros y nos dice, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No tenga temor en poner las manos sobre los enfermos, que el que sana es Dios, no nosotros. Dios les bendiga.